Vamos a poder hacer con las gráficas. En el menú de gráfica nos va a permitir insertar gráficas en 2D, que son las que tenemos aquí a la izquierda, y en 3D, que son las que tenemos a la derecha. Prácticamente todas las que tenemos en 2D las tenemos en 3D, salvo estas tres opciones que solo las hay en 2D. Pero nosotros vamos a insertar una gráfica sencilla, en este caso esta. La vamos a mover para aquí. Y si os fijáis tenemos región 1, región 2 y después tenemos los valores. Inmediatamente cuando añadimos una gráfica se nos activa el inspector de gráficas. De ese modo vamos a poder editar los datos, con lo cual nos saldría esta ventana que ya nos sale automáticamente, el editor de datos, de tal modo que vamos a poder cambiar los datos, por ejemplo 25, y aquí nos ha cambiado la gráfica aquí abajo, por ejemplo si yo ahora pongo 120 para que se vea más, si os fijáis ya nos cambia totalmente la gráfica, nos entra esos valores y ya nos ha cambiado ese pico de valor. Anteriormente estaba en 100, ahora son 120. Si yo ahora pongo este de 120 en 90, por ejemplo, va a pasar a ser 100. Ahí lo tenemos. Podemos cambiar los colores de la gráfica haciendo clic en colores de gráfica y vamos a poder introducir rellenos de textura, de imagen, de color, y dentro de las texturas, colores y demás tenemos varias opciones. Bien, esto también lo vemos en el curso de iWork, pero realmente es muy sencillo de utilizar. Si queremos añadir una gráfica solo tendremos que introducir los datos, podemos añadir filas, añadir columnas para poner más datos realmente. Y no tiene ninguna ciencia. El tema de rellenar de colores, por ejemplo, vamos a rellenar de este color. Seleccionamos y nos vamos aquí. Si os fijáis ya tenemos esa línea, pues, editada. Si os fijáis podemos hacer dos cosas. Primero, lo que acabo de hacer, que es arrastrarlo a una sola línea, o bien seleccionar una línea, por ejemplo, hago doble clic sobre esa línea y cambio la textura, por ejemplo, de madera. Vamos a poner esta, por ejemplo, la arrastro y directamente aplico esa textura a esa línea solo, o bien selecciono una textura, por ejemplo madera, o una textura de mármol, por ejemplo, y le doy a aplicar todo. Si le doy a aplicar todo me va a transformar esa gráfica en una gráfica con textura mármol directamente. Nos permitirá mostrar el título, mostrar las leyendas si queremos, en principio suele ser interesante, cambiar la orientación en 3D. Si os fijáis tenemos un controlador aquí que nos va a permitir cambiar esa orientación para que el espectador lo vea de otra forma. Cambiar la profundidad de la gráfica, si os fijáis, tenemos esta profundidad que nos va a permitir verlo de un modo distinto. Y cambiar el estilo de iluminación, satinado, media central, etc. En cualquier momento nosotros podemos cambiar de tipo de gráfica. En este caso tenemos estas líneas, nos interesa, pues por ejemplo, poner una tarta. Selecciono esta tarta, la tenemos aquí, por ejemplo, las puedo poner aquí y ahora me sale también ese controlador 3D aquí, abajo, que me va a permitir moverlo como yo quiera y orientarlo como yo quiera. Y además en esta opción de tarta nos permite una opción nueva, que es la opción de explosión. De ese modo, cuando nosotros utilizamos este deslizador, se nos van a ir separando esos quesitos, digamos, como si fuera una explosión. Pero además yo puedo hacerlo individualmente. Si yo hago, imaginaros que quiero destacar este quesito del 34%. Hago doble clic en él, si os fijáis ya está seleccionado solo él y lo que puedo hacer es moverlo separadamente. Entonces de ese modo destacaríamos ese quesito por cualquier motivo.